A veces me pasa que repensando lo trabajado en otros videos de esta serie de tips de escritura creativa, a veces dudo de que no se presenten agujeros en lo que hace a mi exposición. No es fácil tratar estos temas donde uno empieza por decir de que no hay recetas que puedan ofrecerse del tipo hace tal cosa, esto y esto más, y entonces vas a ser un buen escritor. Pero a la vez se trata de presentar algunos aspectos, hacer algunos señalamientos orientativos, que después lo que ocurre, yo creo, es que cada uno de ustedes va a sacar sus propias conclusiones de lo que uno pueda decir desde acá. Habrán matices de lo que digo que no les sirva para nada, otros que sí tal vez. Lo efectivo sería en todo caso que ustedes moldeen un propio criterio que se ajuste o no, es lo de menos, que tenga más que ver, menos que ver con las cosas que yo digo en esta serie de videos. En todo caso, lo que propongo es que sean disparadores de pensamiento, de reflexión. No se trata de conformar un tutorial bajo el tema de la escritura creativa. Hasta aquí hemos trabajado varios temas y yo propongo ahora en este video un tercer enfoque respecto de todo lo que hemos venido hablando, que de alguna manera busque un equilibrio entre todos esos temas que hemos venido tratando. Estuvimos hablando de las ideas de las cuales nos servimos para la realización de nuestro trabajo, estuvimos hablando del trabajo, del esfuerzo, ¿no es cierto? Estuvimos hablando de leer mucho, de escribir mucho, de sentarnos a pensar sobre lo que trabajamos, de pensar nuestras ideas para la elaboración de textos. Pero me parece que con eso no alcanza. Me parece que hay algo que se sobrepone a todos estos temas o los envuelve, los contiene, y creo que tiene que ver con el tema del oficio, que también es un tema que en algún momento al comienzo estuvimos hablando y que me parece ahora oportuno volver a esa idea, la del oficio. ¿Recuerdan lo que yo dije en algún momento? Que yo puedo hacer una silla, puedo conseguirme la madera, los clavos, la cola para pegar madera, puedo conseguirme las herramientas, puedo ponerme a serruchar la madera, a formarla, a darle forma, que incluso puedo llegar a conseguir lograr una buena silla, cómoda, linda de ver, y sin embargo eso no me va a hacer a mí carpintero. No tengo el oficio del carpintero, por más que pueda hacer bien en determinado momento eventualmente un mueble. Entonces digo, un carpintero pudo haber estado viendo todos estos videos y haber estado reflexionando sobre todos estos temas y hasta puede llegar a lograr un buen texto, un buen cuento, una buena poesía, pero todavía no adquiere el oficio de la escritura. Y me parece entonces que el oficio va más allá de todas estas actividades que nos hemos propuesto, ¿no? La reflexión, el pensamiento, la observación de ideas, que es entonces lo que nos da oficio, sea en la disciplina que fuere. El conseguir, el lograr el dominio del material y de los procedimientos de trabajo. El dominio, quiero decir, y la seguridad de que sabemos hacerlo, de que hemos adquirido el oficio. El oficio, sea la disciplina que sea, que se tratara, se adquiere con el tiempo, con mucha paciencia, es parte de nuestro crecimiento personal. Hace poco figuré aquella idea de que no vemos el crecimiento del tallo en una planta. De un día para el otro vemos que la planta está más alta, pero no hemos visto ese progreso, ¿no es cierto? No es observable a simple vista. Con la adquisición del oficio pasa esto, un día para el otro uno se da cuenta que tiene dominio, que puede explicar desde dónde hace las cosas, que siente que puede hacer un aporte al respecto. Una muestra de oficio me parece que es en la escritura el abandono de la descripción,
describimos en el texto en tanto que estamos inseguros de nuestras capacidades para construcción de relato. Esto se nota mucho en la construcción de personajes, por ejemplo. Yo puedo en un texto decir Carlitos era un muchacho deshonesto. Estoy describiendo a Carlitos. O puedo mostrarlo a Carlitos en una actitud de deshonestidad. Puedo mostrarlo a Carlitos siendo deshonesto. Y entonces ni siquiera voy a utilizar la palabra, ¿no es cierto? Y va a ser mucho más rico mi texto, la realidad que estoy proponiendo, si a Carlos lo muestro deshonesto y no digo que es deshonesto. También así le permito al lector advertir que este personaje no es honesto, ¿no es cierto? No se lo estoy dando en bandeja servida, diciéndole cómo son las cosas, qué es lo que tiene que saber, cómo tiene que pensar el lector respecto de lo que se está contando. Siempre es mucho más efectivo mostrar y que sea el lector el que concluya acerca de las características psicológicas, en este caso morales, de un personaje. Porque además mi texto va a estar dirigido a todo tipo de personas. ¿Qué pasa si el lector es un cínico? Y yo le dije que Carlitos era deshonesto. Y a lo mejor al lector le causa gracia lo que yo propongo como deshonestidad. De otra manera lo muestro en su acción, que para mí puede ser deshonesta, para otros puede ser una tontería. Que cada uno saque sus propias conclusiones, digo, ¿no? El texto se enriquece, se objetiva de esta manera. Queda librado a interpretaciones. Corro el riesgo de que se interprete en un texto algo que yo quería mostrar de otra manera, y bueno, ese es el desafío. En todo caso, yo tengo que saber mostrarlo a Carlos en un acto de deshonestidad, con tales características el episodio, que no quepa duda para nadie, sea cual fuere su rasgo principal psicológico, ahora digo otra vez del lector, que no quepa duda para nadie de que este personaje es deshonesto. ¿Me explico? Pero sin necesidad de decirlo, lo estoy mostrando. Tener oficio facilita la escritura, suelta la mano. Uno empieza a escribir a mano alzada, diría un pintor de pronto. Empieza a jugar con los matices, con las sutilezas. Es el oficio también el que te permite romper reglas. Es el oficio el que hace que no existan las recetas para una buena escritura. Porque si nada más uno se ajustara a reglas, a las reglas de escrituras según dicte algún canon, y entonces lo que podemos llegar a obtener son esos tipos de redacciones escolares sobresaliente, excelente para el 10, por lo bien escritas que están siguiendo el canon. Pero muchas veces sabemos que grandes obras literarias incluso pueden llegar a estar mal escritas siguiendo la perspectiva del canon, de lo académico, ¿no es cierto? ¿Cuánto se le ha reprochado a Roberto Arlt, por decir, un escritor, su manera de construir relato, y a tantos otros autores? Pensemos en James Joyce, cuando publica su Ulises, era inconcebible esa manera de construir relato. Sin embargo, transgrede toda una serie de normas e termina por imponer una nueva forma de relato que además después iba eso a generar corrientes subsidiarias, nuevos abordajes, nuevas vanguardias. Hay que observar a los grandes escritores, hay que observarlos cómo han trabajado desde el oficio, quiero decir, aun cuando un escritor y otro hayan sido muy diferentes entre sí en su escritura, ¿no es cierto? Los tenemos más economicistas, los tenemos más desaforados, y creo que podemos distinguirlo en estos aspectos debido a que esos autores contaban con un oficio muy robustecido. ¿Y dónde han aprendido estos autores a obtener oficio?
Evidentemente, sí, por aquellos principios que ya dimos cuenta en otros videos. Mucha lectura, mucha escritura, mucho sentarse a pensar, mucho sentarse a observar, a analizar. Y más tarde que temprano obtuvieron ese oficio. También de la mala lectura podemos aprender mucho. De la mala lectura quiero decir de aquella literatura que decimos esto no está tan bueno. Y ese entender que no está tan bueno nos permite distinguir qué es lo que sí está bueno, qué errores no debemos cometer. Lees un cuento, lees una novela, porque de pronto te convenció la idea, ¿no? Alguien te dijo que tal novela, tal cuento trataba tal tema y vos dijiste, me interesa, vamos a ver de qué va. Y lo lees y te deja como frío, ¿no es cierto? Y bueno, podés ponerte a pensar a ese texto, ¿qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Tiene algo de inverosímil? ¿No tiene mucha objetividad? ¿Es demasiado pretenciosa? ¿Cómo la hubieras escrito vos a esa misma historia? ¿Es recuperable la historia? ¿Se puede tratar de mejor manera? Todas esas inquietudes te van a ayudar a ganar oficio, ejerciendo la crítica sobre lo que te gusta y sobre lo que no te gusta. Por eso digo, también está bueno leer literaturas que no nos gusten. No digo estar sufriendo la lectura de un texto, ¿no es cierto? Que se nos vuelva muy cuesta arriba. Pero aún en esas literaturas pasatistas, lineales, podemos deducir qué es lo que no nos está gustando. Me acuerdo el inicio del Código Da Vinci de Dan Brown, un libro de este tamaño que está acribillado de malas decisiones autorales, de incongruencias, de inverosimilitudes, de todo tipo, de todo orden. Recuerdo haber leído ese libro y advertir que en las primeras páginas, cuando se nos presenta el protagonista, Robert Landon creo que se llama, en la presentación del protagonista, yo creo ahí ya podemos advertir que el libro va a ser agua por todas partes. Recuerdo que en aquella presentación se nos dice que Robert Landon era una especie de Harrison Ford vestido en traje de tweed. Lo mataste al personaje con esa descripción. ¿Cómo le vas a poner a un personaje protagónico la cara de fulano? Encima cuando se hizo la película, no sé, ya Harrison Ford estaba demasiado viejo, no le interesó el proyecto, entonces aparece Tom Hanks, ¿viste? Es muy gracioso. Qué fácil sería hacer literatura si a los protagonistas los vamos a poner de esta manera, ¿no? Los vamos a presentar así. Se parecía a fulano, se parecía a Mengana, se parecía a Sutane, refiriendo siempre a personajes públicos. También me parece que un fiel, ¿sí? Un fiel como un buen parámetro, hasta cierto punto, pero no menos acentuado, me parece que está en confiar en el propio gusto y en el propio criterio. A ver, ¿a qué me refiero? Si genuinamente algo que vos escribiste te está gustando mucho, si pensás, si sentís más que pensar, si sentís emocionalmente que lo que vos hiciste está logrado, no por una cuestión de fe, porque a lo mejor Dan Brown también tuvo mucha fe en su novela, sino que la entendés, que te das cuenta que está bien trabajado lo que estuviste haciendo. Entonces relajá, porque seguramente si vos sentís eso, a alguien más le va a parecer lo mismo o algo parecido, ¿sí? El empeño, el esfuerzo son contagiosos. Enseguida nos damos cuenta cuando un escritor puso toda la carne al asador, como decimos los argentinos, ¿no es cierto? Cuando no escatimó, cuando fue generoso en su esfuerzo. Enseguida uno se da cuenta. Al margen de luego pequeños errores que pueda presentar el texto. La obra perfecta tal vez no exista, o sí, pero tal vez
no sea inalcanzable. ¿Conocemos obras perfectas? Sí, aparentemente sí, todos conocemos obras perfectas. Lo importante, me parece a mí, es volver a la escritura que hemos producido y encontrarla viva, al margen de algún grado, alguna cierta cantidad de defectos que pueda tener. Nuestra producción de escritura, nuestra relación con nuestra producción de escritura, es afectiva en algún punto, ¿no es cierto? Son nuestros hijitos literarios. Y un hijito te puede salir, qué sé yo, un poco orejón, un poco chuequito, pero vos lo vas a querer igual, ¿no es cierto? Quiero decir, por ahí no sea lo más hermoso del mundo, pero está ahí, vive, tiene su magia. Lo mismo creo que pasa con nuestros cuentitos, nuestras novelas, nuestros poemas. Están vivos, si es que están vivos, tienen su magia. Y si no es así, nos vamos a dar cuenta pronto. Nos acercamos al escrito y nos damos cuenta rápido que no sobrevivió. A veces nos puede pasar que volvemos a un texto escrito y nos damos cuenta que no sobrevivió, pero entre los restos, entre las cenizas que han quedado, hay algo, hay una frase, hay algo recuperable. Bueno, recortá esa línea y empezá desde ahí. ¿Sí? Empezá desde ahí para adelante, para atrás, reconstruir el contexto de esa idea, de esa línea. Son todas maneras, estas digo, que nos pueden llevar a un equilibrio en nuestro trabajo, a la construcción de un oficio. No hay que perder el entusiasmo. A veces se pierde el entusiasmo por un texto en particular. Si se pierde el entusiasmo, difícilmente con eso ganemos el entusiasmo de nadie. Cuando uno pierde el entusiasmo sobre un texto, lo que tiene que hacer es un bollo, tirarlo al cesto y empezar de nuevo o empezar con otra cosa, con algo que realmente nos entusiasme. Si no se entusiasma, a alguien más le va a entusiasmar. Eso lo tenés que dar por descontado. En fin, cuando narramos, cuando contamos historias, jugamos un poco a ser Sherezad, ¿no es cierto? Sherezad, que se vio obligada a contar 1001 historias en función de salvar su vida, ¿no es cierto? Estaba obligada a contar esas 1001 historias. Y no podía interrumpirse porque si se interrumpía le iban a cortar la cabeza. No somos Sherezad, pero jugamos a hacerlo. Ese es el entusiasmo que debemos de ponerle a nuestro trabajo. En fin, queridos, espero que les haya servido este video. Espero también con este video haber cerrado este sentido de conformación interna del escritor. Espero haberlos dejado pensando. Pueden, como siempre les digo, dejar sus comentarios. Les pido también que se suscriban, que inviten a sus allegados a suscribirse a este canal, que lo comenten, que lo recomienden. Me despido de nuevo de ustedes, deseándoles tengan hermosos momentos y estén teniendo gratas lecturas y escrituras. Hasta pronto.